Eternamente dormido, sus sueños caminan por la ciudad donde permanece ignorado. Las mariposas se posan en su oreja de piedra. Inmortal, ni se mueve ni despierta, y rara vez es visto, aunque respira, y las sutilezas de sus maquinaciones obtienen su sustancia del ruido del río que fluye, dando vida a 1000 autómatas. Quienes, como ignoran sus fuentes y las bases de sus decepciones, salen de sus cuerpos, mayormente sin rumbo, encerrados y olvidados en sus deseos, sin emoción. Dilo, no hay ideas sino en las cosas, nada más que las fachadas blancas de las casas y los árboles cilíndricos, doblados, divididos por accidente y preconceptos, partidos, combados, arrugados, moteados, manchados, secretos, hacia el cuerpo de la luz. Pervanche Podcast, un espacio de reflexión cinematográfica con ciclos de cine. Bienvenidos a otra edición del podcast de Pervanche. Somos Clara y Ara Picaro. Este episodio es sobre nuestro ciclo de noviembre, que más vale tarde que nunca, y fue el ciclo Montevideo Vuela, donde proyectamos la obra completa del cineasta uruguayo Álvaro Vuela y sus respectivas influencias. Entonces fue un ciclo de 8 funciones con 9 obras. Algunas de nosotras fuimos alumnas suyas, entonces tenemos un vínculo y esto nos permitió, actualizar ese vínculo, volcarlo a discusiones sobre cine y también llevarlo a él a animarse, a aceptar, proyectar su obra. Fue un poco reticente al principio porque, si lo conocen o se han ido al ciclo, saben que es un director que tiene cierto conflicto con repasar sus películas, con presentarse ante el público y comentar su obra. Sabemos que él es un realizador que una vez que termina una película no la vuelve a ver nunca. Entonces fue un poco invitarlo a programar películas que él tenía algo olvidadas, aunque son las propias. De hecho, tampoco las vio en la función. Así que estamos muy agradecidas por cómo accedió a compartir este mes con nosotras. Sí, además fue un ciclo que planeamos con mucho tiempo. Quizás uno de los ciclos que teníamos planeados hace más tiempo. Y fue evolucionando, fue transformándose en muchas cosas. Un poco también gracias a Álvaro que también fue, en realidad un poco no fue que nos propuso, fue que nos peleó. Nosotras queríamos proyectar su obra y algo más, o sea, queríamos hacer bien sus influencias, no sé qué. Él no quería proyectar su obra, solo quería proyectar sus influencias, quería hacer un montón de cosas, pero que no fueran su obra. Y nosotros le dijimos, no, queremos programar tu obra, queremos pasar tus películas y queremos también ponerlas en diálogo con las películas que a vos te formaron o las películas que a vos, que informaron tus propias películas. Sí, negociamos, ¿no? Mucho. Sí, y negociamos al punto del nombre también, ¿no? Porque nosotros habíamos pensado en marcar el ciclo en Montevideo según Vuela, era nuestro título inicial, y cuando se lo contamos él dijo, no, que sea Montevideo Vuela. Y nos encantó y quedó como nombre. Y un poco también es como el hilo conductor del ciclo, ¿no? Los Montevideos según este director, que son unos Montevideos muy particulares. Es un cineasta uruguayo muy raro en su forma de filmar y en su forma también de recorrer su filmografía. Cuando le propusimos ese ángulo, hacer una lectura de su obra desde la ciudad, desde Montevideo, en esa reunión, hubo cierta sorpresa de su parte, ¿no? Una sorpresa tal vez amable hacia nosotras, que nos dio la impresión de que él no había pensado antes de esa forma en su obra. Probablemente sí, ¿no? Y fue solo un gesto lindo, pero pareció como gratificado de ese planteo de pensar su cine desde el territorio y fuimos por esa línea. Originalmente él era crítico de cine y muy cinéfilo, y esa fue su formación. Al volcarse a agarrar una cámara y ser realizador, trae muchas de estas cuestiones propias de la cinefilia y la forma de mirar las películas, que creo que se adaptan muy bien a lo que es su cine, ¿no? También por algo estuvimos proyectando sus influencias. Él es muy cinéfilo y tiene una mirada muy particular que creo que es rara en el cine uruguayo. También porque, él es psicólogo y nos ha dicho también que en sus películas eso ha informado su manera de filmar, de escribir los personajes, etc. Cuando se cumplieron 10 años del estreno de Alma Mater, la revista Lento le pidió a Álvaro que escribiera un texto sobre ella, sobre la película y sobre el estreno. Y él ahí dice que tiene una sensación de que Alma Mater tiene una hermandad con otras 2 películas uruguayas, curiosamente ubicadas de modo que distante a una década de Alma Mater, antes y después, que son El dirigible de Pablo Dota y Los enemigos del dolor de Arauco Hernández,
y cita como analogía a Los raros de Ángel Rama y bromea con que se podría pensar desde la crítica en una trilogía insumisa del cine uruguayo, conformado por esas 3 películas. Y nos habló bastante de eso, de su relación con el dirigible. Y él hablaba de que su primera película era un poco una película hecha para el público y un poco para como sanar una cierta expectativa que había tenido el público uruguayo cuando salió el dirigible. O sea, todas las cosas que esperaban del dirigible, todo lo que querían ver, esa cuestión como de verse representados, de que fuera una película totalmente distinta a lo que es. Y Álvaro dijo, bueno, yo voy a hacer esa película, e hizo Una forma de bailar. Es interesante ver como esta perspectiva que tiene él sobre para quién hizo cada película de sus 4 películas, ¿no? Que dice, bueno, esto dice sobre Una forma de bailar, pero luego sobre Alma Mater dijo que quería hacer una película más para la crítica, como más para o los festivales o la academia, digamos, del cine. Y luego de sus últimas películas, las últimas 2, La Deriva y El proyecto de Betty y El hombre árbol, las hizo para sí mismo. Fue muy interesante discutir estas películas conociendo esto, que lo dijo en cada función. Sí, tiene películas súper distintas, también con métodos distintos de trabajo. Obviamente fue probando dónde se sentía más cómodo, capaz incluso haciendo cada película en contra de la anterior, ¿no? O de un estado del cine uruguayo en determinados momentos. Él exploró un montón de géneros, más bien mezcló, porque hay mucha experimentación también en su obra, por ejemplo en La Deriva o en El proyecto de Betty. Y también se atrevió, ¿no? Demostró que se podía hacer cine de muchas maneras, todas muy válidas. Como que recorrió todo el espectro, desde Alma Mater, que es un largo súper ambicioso, filmado en fílmico, hasta La Deriva, que es una película pequeña, con un equipo súper reducido, un solo día de rodaje, cámara de video en mano, todo muy pequeño. Sí, además de la adaptación a distintos formatos, es curioso que no hay nada que las una a las películas de él. Son completamente obras en sí misma y distintas una de la siguiente. Si bien él tiene una mirada muy particular y muy suya, también es muy amplia y logra como expresarse en distintas formas, y en cada una de sus películas hay una huella que es propia de él, pero es completamente distinta a una de la siguiente. Claro, es como una mirada medio mutante, ¿no? Que evoluciona también y se puede ver. Por eso estuvo bueno poder hablar con él después de cada película, porque era como que él recuperaba o se iba acordando de cosas, ¿no? Motivos que tenía un poco enterrados. Y también se sorprendía por el público reaccionando de determinada manera, capaz que anotando determinada referencia que él no había pensado, pero le gustaba recibir esa devolución. De parte nuestra había un interés igual de fuerte tanto de mostrar las películas como de poder hablar con él, de tener instancias donde él pudiera hablar y explayarse en sus ideas, que son siempre estimulantes. Álvaro es sin duda un cinéfilo a quien el cine le educó la mirada, le enseñó, ¿no? Y eso se ve desde su primera película, que es Una forma de bailar, de 1997, una película que se gestó como resultado de ganar el premio FONA, el primer FONA. El FONA se crea en 1996 y bueno, se llama a concurso de proyectos, y el guión de Una forma de bailar queda seleccionado, gana esos fondos. El concurso era para telefilms, o sea, Una forma de bailar originalmente es un telefilm, y él era el guionista. No era la idea original que él fuera el director, pero bueno, no había quien lo dirigiera, y Natacha López, que fue la productora, le propone a Álvaro que sea él el director, y él termina aceptando. La película fue en producción con Canal 10 y para eso montaron un set que les permitió también filmar de una forma poco vista en el cine uruguayo, que logró bastantes aciertos cinematográficos, y al mismo tiempo tuvo un elenco que fue como un punto de partida para muchos de los participantes de la película. En los actores estuvo Leonardo Lorenzo, Jenny Galván y María Elena Pérez, que habían tenido pocas instancias de rodaje previas a eso. En Pepita la Pistolera ellas, y Leonardo Lorenzo no había tenido experiencias en cine aún. En el equipo técnico estuvo Aldo Garay, Inés Olmedo, Natacha López, Guillermo Casanova, que venía de SEMA, y Pablo Stoll. Sí, Pablo Stoll hizo la foto fija en Una forma de bailar, y hace unos años hubo una charla en el Castillo del Parque Rodó, en la Mediateca Ronald Meltzer, donde se juntaron Stoll y Pablo Dota y charlaron, y en esa charla
Pablo Stoll mencionó una forma de bailar como la película que para esa generación fue como la esperanza del cine uruguayo, ¿no? Como un nuevo camino a seguir. Y también hablaron del dirigible y del rechazo que tuvo, por ejemplo, para personas como él. Él ahí reconoce que es el autor de ese famoso graffiti Yo entendí el dirigible, firmado por José Feliciano. En contraparte, una forma de bailar aparece como un nuevo mojón en el cine, y muy importante e influyente para los estudiantes de cine jóvenes como Stoll, que se estaban formando en esos años. Y los actores un poco dijeron algo similar, que fue un mojón también en sus carreras. Los 3 actores que nombraba Caro estuvieron presentes en la charla posterior y todos se mostraron súper contentos de reencontrarse, de ver la película por primera vez en mucho tiempo, de ver a Álvaro, y dijeron eso, que fue un antes y un después en sus carreras y que les abrió un montón de puertas. Sí, Álvaro ha contado que sus 2 primeras películas, Una forma de bailar y Alma Mater, son películas hechas en reacción al dirigible, una más peleándose y otra reconciliándose con el dirigible. Qué importante fue el dirigible para nuestro cine. Y Una forma de bailar es real, que es una película mucho más cercana para el público, más directa, ¿no? Le fue muy bien, además, tanto a nivel de público como a nivel de crítica. De hecho, le fue tan bien con el público que se terminó estrenando en cines, una película que originalmente era un telefilm y solo iba a ser distribuida por televisión. Una de las cosas que la crítica señaló es lo naturalista que fueron las actuaciones de Leonardo, Jenny y María Elena, en el sentido de que, al contrario del dirigible, eran como abordadas desde un lugar muy cercano y cotidiano, que hizo que también los uruguayos pudieran conectar con esa faceta un poco más de comedia y ligereza en el cine uruguayo, que no se había abordado tanto hasta el momento. Hacer de lo cotidiano un material cinematográfico fue lo que hizo que llegara tanto a las personas, ¿no? Como ver por primera vez uruguayos teniendo problemas comunes, teniendo problemas de pareja, de amigos, de trabajo, etcétera. Se siente inmediato, se siente cercano. Quizás eso que en su momento fue una virtud, lo vemos hoy, casi 30 años después, y lo sentimos mucho más lejano. Es un poco lo que le encontramos en común con su influencia, que fue Chasing Amy de Kevin Smith, que también es del 97, y Álvaro dice que la vio en la misma época en la que él estaba en la preproducción, y dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en cuanto al tono, la comedia, pero también las problemáticas de los personajes, ¿no? Y como la idiosincrasia también. Sí, pero ahí también juega un poco el factor nostalgia, que es como que nos permite ver y nos permite conectar con eso, a pesar de que sea lejano, por esta cuestión nostálgica de una época que no vivimos, que no podemos acceder, y accedemos a través de justamente documentos como son las películas. Sí, pensando en el título del ciclo y este hilo conductor que es Montevideo, la Montevideo que plantea una forma de bailar es una Montevideo súper viva, ¿no? Eso también nos da un poco de nostalgia, es súper nocturna, pero es una noche animada, iluminada, bastante porteña también, ¿no? Como que a veces, eso lo dijimos con Álvaro y él mismo lo reconoció, que es una noche montevideana que parece más porteña de momentos. Aparece en un momento una secuencia de montaje que es algo extraño en la película, como una deriva de la película, donde se registran las calles de Montevideo con una cámara bastante movida, llena de luces, es de noche, se ve el tránsito, la gente está en las plazas, y bueno, nos parece que tiene que haber sido creada para la película y sin embargo no fue así. En ese sentido sí es un documento de cómo era una noche de Montevideo en los 90, súper distinta a como es hoy. Aparte en el cine siempre dicen que el cine uruguayo usa pocos extras. Yo he escuchado mucho eso, como que dicen, no, bueno, nunca hay extras, pero es eso, que nunca hay gente en el fondo. Que un poco también llegaremos a eso, Montevideo no tiene gente en el fondo, o sea, no hay gente en la calle, no. Sí, este clip además dijo Álvaro que en realidad es un clip que salieron a filmar y la gente que está es gente real, o sea, era literal una noche montevideana. Los extras son las propias personas habitando el espacio de la calle. Sí, parecen como imágenes robadas, ¿no? Lo son. Cuando Álvaro termina de hacer Una forma de bailar, empieza a gestar su siguiente película, que es Alma Mater, estrenada en 2005, y su guión fue escrito durante 8 años y tuvo 10 versiones. En 2025 Alma Mater cumplió 20 años y es un poco la inspiración para hacer el ciclo, porque fue una película que vimos en proyecciones efímeras y nos quedó grabada en la retina,
y cuando quisimos buscar una copia de proyección no encontramos una que tuviera la calidad óptima como para proyectar, los colores estaban desaturados y no era lo que recordábamos, lo vibrante de la película que recordábamos. El Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Facultad de Información y Comunicación inició un proceso de digitalización de la película desde la copia de proyección que estaba guardada en Cinemateca Uruguaya. La película fue filmada en 16 milímetros y ampliada a 35 milímetros, que fue la copia con la que se inició la digitalización. Este trabajo lo llevó adelante un equipo del LAPA, encabezado por Isabel Yebor y Jaime Vázquez. Vos, Caro, también participaste porque trabajabas ahí. Fuiste parte como del pequeño comando encargado de digitalizarla. Sabemos, no vamos a meternos ahora en eso, pero bueno, sabemos que fue un proceso de varios meses, bastante arduo. Y una nota al pie tal vez para este podcast, capaz que es un tema que podemos ampliar luego. Qué peligroso, qué problema lo poco digitalizado que está el cine uruguayo de los 2000, ¿no? 2000, 2010, esas décadas. Que son tan recientes, pero a la vez es tan difícil acceder a estos archivos, ¿no? Acceder a los rollos o encontrarlos porque a veces están perdidos o porque no hay copias. Y son películas que no tienen ni 30 años. Sí, una pena, pero bueno, nos agrada haber formado parte de un impulso para presentarle esta obra a mucha gente que no la había visto. La función de Alma Mater fue una función llena, con muchas personas de cualquier edad, no solamente jóvenes, que le vieron Alma Mater por primera vez en esa condición. Esta copia, que es una copia en proceso. Sí, este proceso también logró que fuera una función muy especial porque logramos mostrar huellas del proceso y lo material y manual que es un proceso de digitalización tan masivo. Fue el proyecto quizás más extenso que hicimos en el laboratorio y bueno, estuvo muy bueno poder mostrarle eso a un público que no es tan consciente de la importancia del archivo, de la digitalización del cine uruguayo, y creo que acercó mucho y fue como una experiencia nueva, o sea, fue ver una película que no habían visto, pero de una forma que nunca se había visto tampoco. Sin duda que esta proyección fue muy especial, tuvo como algo mágico, como una comunión ahí de público, muy contento y sorprendido por ver esta película. Y de alguna manera hay un eco de esto en lo que nos contó Álvaro después en la charla, sobre cómo hicieron el rodaje de Alma Mater, según él, en un estado de trance. Comentó como que sentían que estaban como flotando, él y el equipo técnico, también los actores. Algo en la película como que llegó al equipo, ¿no? Y también al público, creo. Esto que tiene, que es una película súper mística, donde se explora la fe a fondo. Y todo esto sucede en Montevideo. Y esta Montevideo es súper distinta a la de una forma de bailar. Es una Montevideo que también es nocturna, pero es más vacía, es más siniestra, más oscura, más mística también, ¿no? Como fantasmal. Se reconoce familiar, pero no por sus marcas identitarias típicas. No se ve alguna plaza que podamos reconocer, a un edificio que reconozcamos. Hay algo que te indica que es Montevideo y no sabes exactamente qué es. Sí, en esto que hablamos de que las películas son documentos de su época, esta es una película que documenta la post-crisis uruguaya del 2002, sin ser obviamente nada directa en esta referencia. Simplemente hay como una sensación que seguramente estaba también operando en las conciencias y en los humores del equipo que participaba en la película. Y también es el Uruguay de la proliferación de las iglesias pentecostales. Uno de los personajes es un pastor brasilero que tiene su iglesia y ahí predica. Y recibe su prédica la protagonista de la película, Pamela, interpretada por Roxana Blanco. Alma Mater es la única película de Álvaro que tiene una protagonista que es mujer. Es como que arranca siendo quizás una protagonista más tradicional de este cine uruguayo que muestra la idiosincrasia uruguaya y termina en un lugar místico. Y en esta evolución se encuentra con su feminidad y explora su sexualidad, que también son temas poco vistos en el cine uruguayo desde el lado de la mujer, al menos en esa época. Y lo hace a través de Katia, que es un personaje trans. Sí, es un recorrido en clave de alegoría religiosa, ¿no? Pamela recibe la llamada de Dios y cree que ella es la madre del Salvador del nuevo milenio y cree que esa es su misión, si bien es virgen. Y este camino lo hace de la mano de Katia, que la lleva adelante y es un camino que es un poco queer, un poco trans, pero también es muy alegre.
y ella, Pamela, florece en esta búsqueda de su feminidad y de su destino. Lo que esto le da a la película es un tono único y una imposibilidad, al menos en lo que habíamos conversado también en la función, de asignarle un género, ¿no? ¿En dónde se inscribe? ¿Qué es esta película? También tiene algo muy, muy queer y muy trans en que es difícil de encasillar. Sí, introducir un personaje como el de Katia para acompañar el viaje de Pamela y presentarlo como de forma tan desprejuiciada en 2005 para el cine uruguayo fue como algo un gesto de valentía, ¿no? Y en la función se habló mucho de que esta película, a pesar de ser de ese año, actualmente está muy vigente, quizás hasta más vigente que en el momento que se estrenó. Sí, no sé si tanto valentía, sino como audacia o una capacidad de leer algo o ver algo que en el cine uruguayo o en la idiosincrasia uruguaya nos cuesta a veces ver o no queremos o ciertas críticas que hace la película. No nos gusta hacernos cargo de que somos así, o sea, es algo que no nos gusta aceptar de nosotros, ¿no? Y quizás sea por eso que la película tuvo tan pocas exhibiciones en estos últimos años que nos sorprendió mucho, ¿no? Enterarnos de eso. Sí, yo pienso que es una película como indiscutiblemente muy buena. O sea, a veces que no hay tanto consenso, pero me parece que esta película, todo el mundo que la vio la alaba, la valora. Y sí, que es raro que no se haya visto mucho y que la digitalización se haya como reencarado recién en el 2025. ¿A qué se debe, no? ¿A falta de espectadores para películas así? ¿Por qué no encuentra esta película un público como más grande? Sí, quizás tuvo más éxito en el exterior o más reconocimiento en el exterior que en el Pepe Uruguay, siento que es tan canónica igualmente, ¿no? Tuvo pasos por festivales donde le fue muy bien, se vio en el exterior, pero acá no ha quedado en el olvido. Todo el mundo sabe de Alma Mater, pero mucha gente no la vio. O sea, es esas películas que sabes que existen y no las viste. ¿Y por qué? Sí, estuvo en varios festivales internacionales e incluso fue nominada a los premios Goya del 2006 en la categoría de Mejor Película Extranjera de Habla Hispana. Y bueno, esperamos igual de todas formas que con esta función se genere como un público entusiasta de esta película, que lo logre apreciar, y bueno, y de la obra de Álvaro en general, que era un poco el cometido del ciclo. La película que elegimos como influencia para esta ocasión fue Repulsión de Polanski, porque hay mucho vínculo sobre todo en cómo retrata el lado oscuro de la protagonista, ¿no? La cuestión de la represión, de la sexualidad reprimida, la oscuridad. De la oscuridad nos vamos a La Deriva para hablar de la siguiente función del ciclo, la función en la que pasamos La Deriva del 2008 con el corto Limbo del 2013, dos obras que nos pareció interesante unir por cómo le hablan a los jóvenes y cómo abordan el tema de la juventud. Este corto fue realizado en el marco de una instancia de TV Ciudad que se llamó Huellas a 40 años del golpe de Estado. Bueno, el corto está basado en un texto de Roberto Prato que lo lee. La función fue muy especial porque, bueno, hacía muy poco que había fallecido, Álvaro y él eran muy amigos, entonces fue un momento que nos tomamos para homenajearlo también. La Deriva fue un proyecto que Álvaro llevó adelante con la productora Autocine, una productora hecha en colectivo con un grupo de amigos reducido, con la idea de hacer un cine diferente y de cambiar radicalmente el modelo de producción. A diferencia del rodaje del que venía, que era el de Alma Mater, que había sido mucho más grande y también por eso mucho más cansador, mucho más pesado también, largo. Sí, la película transcurre en una sola noche y cuenta una caminata que hacen unos amigos que van desde Pocitos al Prado. Contaron Martín y Álvaro en la charla que tenían un bruto de unas 5 o 6 horas, que fue lo que duró toda esa noche rodando. Pero luego la película es una película de 1 hora, es una película construida de un modo en el montaje, pero es guiada por esos actores, esos amigos, esos personajes que en una noche caminan de un barrio al otro de Montevideo. Está basada en las ideas y los fundamentos del situacionismo, un movimiento filosófico, político y artístico que rechaza un poco la idea de la gentrificación y la productividad en la ciudad. Invita a sus lectores a habitar la ciudad de formas alternativas que evoquen justamente a una intención propia por fuera de la productividad de las ciudades. Sí, deja paso al azar, ¿no? Que es lo que
Álvaro toma también para esta película y lo abraza. Él se preguntó al hacer esta obra, ¿qué pasa cuando el cine abraza el azar? Cuando el cine le da lugar al azar. Y lo que sucede es esto, la deriva. Sí, yo lo que le encuentro del situacionismo a la película es que es el movimiento de los actores, lo que escribe la película, ¿no? Ellos hacen un recorrido que se podría dibujar en un mapa real de Montevideo, porque esas calles existen y ellos las caminaron, de verdad. Sí, también es una voluntad de explorar las posibilidades del cine en el siglo XXI, que es algo que a Álvaro le preocupa, de la mano de esto que hemos hablado tanto con él, de que el cine está enfermo o de que se ha perdido ciertas cualidades del cine. Para él, hacer la deriva fue una manera de explorar qué puede tener para decir el cine actualmente. Y la Montevideo de esta película es una Montevideo diferente, es una ciudad vacía, despoblada. También es una ciudad segura porque estos dos personajes masculinos pueden hacer ese recorrido sin problema. Es una ciudad silenciosa, como de fantasmas, pero también es una ciudad compañera porque el vínculo afectuoso de ellos, que son dos amigos de la vida real, se proyecta en la ciudad. Ese vínculo es lo que nos permite percibirla como una ciudad amiga. Pero también, como decía, es una ciudad fantasma, pero ya está dada. No es una ciudad fantasma construida para el rodaje. Es como era la ciudad en ese momento. En su influencia, que proyectamos también, Sin techo ni ley de Agnès Varda, Mona, que es la protagonista, primero es una protagonista mujer y la ciudad no es tan abrazadora ni acogedora como en La deriva, sino que es justamente un ambiente hostil e inhóspito. Ella se va cruzando con distintos personajes que la juzgan, que no aprueban de su estilo de vida, de justamente vagar y de caminar sin rumbo, que es lo que hacen los protagonistas de La deriva. La película no presenta esto como una vida aspiracional, sino que justamente, si bien ella está muy conectada con su convicción, el resto del mundo no la abraza de la forma que Montevideo a los protagonistas de La deriva. Sin dudas que igual lo que tiene de similar es esta cuestión de caminar con propiedad. Tanto los amigos de La deriva como Mona caminan convencidos de su pertenencia en la ciudad y de su lugar en ella y cómo la ciudad también se va haciendo a través de su caminata. Esta es una de las películas que Álvaro dijo haber hecho para sí mismo y es curioso que esa sea aquí donde él empiece a aparecer en su cine. En este caso aparece su voz leyendo varios textos. No conoces la ciudad en que vivís. No la conoces. Si marcaras en el plano los lugares que te son verdaderamente familiares, apenas dispondrías de casas, calles incompletas, esquinas, plazas y azoteas para armar un pueblo grotesco. Antes, cuando eras muchacho y te aventurabas con la pandilla a caminar y caminar sin rumbo fijo, y hacia el atardecer rompían algún farol, apretaban todos los timbres de las casas de apartamentos, corrían, entraban en un edificio abandonado, destruían lo poco que quedaba por destruir, tiraban piedras a los perros de los bichicomes y huían cuando éstos surgían de su siesta infinita de entre montones de desperdicios para mandarlos al carajo. Antes conocías mejor la ciudad. Pero se te ha ido borrando. Cada vez te quedan menos esquinas. Se hundieron las azoteas. Las plazas apenas existen. No la conoces. Es como una inquietud nueva para Álvaro esto de no conocer, ¿no? No conocerse y hacer con ese desconocimiento una película. Como explorar el desconocimiento de uno mismo a través de reflejarse en personajes lejanos y cercanos, familiares y extraños, como son su amigo Felipe Poleri, el escritor, y Alberto Restuccia, el performer uruguayo, y también Artaud, esa figura que aparece en esta película como una especie de guía y de punto en común que une a estos tres sujetos. Esta es su película que él eligió como su predilecta. O al menos es lo que ha dicho, ¿no? Que es la que más lo refleja o que más lo representa, que en la propia película los personajes lo dicen. Fue nuestra primera función en realidad y fue increíble empezar con esa película. Sí, es lindo empezar con su favorita, ¿no? Que como que
nos propició un ciclo muy ameno, porque empezó con una cosa muy feliz de él reencontrando esta obra de la que tenía un montón para decir. Fue la primera charla, su primer encuentro con el público de Pervanche y estableció un montón de puntos teóricos que luego fueron retomados en las siguientes funciones y charlas. Es una película con muchas capas, muy híbrida, donde empieza a jugar el teatro, la literatura, el cine, la ciudad nuevamente. Él como autor aparece como nunca, ¿no? Es una búsqueda de su esencia de autor y también a través de esa búsqueda se encuentra a la persona. Esa es la clase de película que nos encanta desmenuzar en Pervanche, que nos hacen tener charlas larguísimas. Esta charla, de hecho, fue larguísima porque nos intriga y nos obliga a involucrarnos con ella en muchos sentidos, intelectual, emocional y construirla entre todos, ¿no? Construirla y destruirla, como ir despedazándola y volviendo a armar sus partes. Como vemos reflejado la esencia de Álvaro quizás más que nunca, y también al mismo tiempo vemos su desencanto un poco con el medio. De lo aprendido él también fue quizás sacando reflexiones sobre la producción, sobre el acceso al financiamiento, que son todas cosas que él vuelca en la película. Y en la búsqueda de también encontrar formas de sacar esta película a la luz, se encuentra con trabas quizás anteriores que se insertan en la obra y forman parte de la obra y generan un lenguaje nuevo que también va criticando quizás esos aspectos cinematográficos que son tan propios de la industria audiovisual. Sí, yo creo que es como una foto movida del cine uruguayo esta película. Y también es una película de búsqueda y también es una película de deseo, ¿no? No sé si deseo de cine, pero sí que hay un deseo ahí guiando y tiene una relación bastante innegable con el cine, sobre todo viniendo de él. Y también hay un deseo como por el pensamiento, ¿no? Y por ver a dónde puede llevar una película, un deseo de avanzar y también de errar. Y digo errar no solo de caminar, también del error, ¿no? De equivocarse. Es una película muy abierta ante la posibilidad de fallar. De nuevo creo que tiene que ver con este interés de Álvaro por explorar las posibilidades del cine actual, de la posmodernidad y del siglo XXI, y que se pueden hacer desde Uruguay también, ¿no? Sí, al mismo tiempo evoca como un Montevideo que no hemos visto durante su filmografía, pero que construye también a través de la nostalgia, ¿no? Esto de también de ser su última película y de ser una reflexión quizás de su cine, nos muestra un Montevideo contracultural, donde prima lo under, muestra una escena que ya no existe, pero que claramente en los personajes se nota como una nostalgia de eso que ya empieza a desaparecer en el Montevideo moderno. Sí, también al presentar a Felipe Poleri, a Restuccia, al propio Álvaro, él no lo va a decir, pero lo podemos decir nosotras, está mostrando que en Montevideo hay personas tan interesantes y que pueden como proponer cosas nuevas en la cultura, pero que hay que prestarles atención. Recuerdo que en la charla yo le hice una pregunta sobre como esta intención de mostrar el lado B de Montevideo y él respondió con algo que a mí me quedó marcado, que es que en realidad Montevideo no es que tenga un lado B, sino que es lo que es, pero hay que buscar para encontrar, ¿no? Esta cosa de que lo contrastó con Buenos Aires, que para él es una ciudad muy exhibicionista, que Montevideo para encontrar la esencia hay que buscar, hay que desentrañar esas partes, que creo que es lo que él intenta hacer con esta película. Sí, salieron muchas reflexiones sobre Montevideo y recién estábamos en la primera función. Algo que pensamos después también es que en cada Montevideo nueva de Álvaro la ciudad está más vacía y nunca está tan vacía como en Betty. Y al respecto de esto, él dijo en la función que Montevideo es una ciudad de espectros y que al final somos espectros filmando espectros. Continuamos volviendo a esa frase y luego en la conversación de La Deriva también volvimos sobre eso. Sí, me acuerdo cuando dijo eso, que Álvaro primero estuvo sentado, y después se paró y después avanzó. Y en ese momento estaba casi metido en el público porque realmente fue muy fervoroso como el discurso de él y cada vez más emocionado y fue increíble ser testigos de eso. ¿Se acuerdan? Sí, estuvo genial. Y con este entusiasmo estuvo en todas las funciones y creo que fue súper cercano y accesible también para el público. Mucha gente se quedaba después de que terminaba la charla para hacerle preguntas mano a mano y él estaba re contento y re abierto a recibir lo que el público le decía, que eso fue súper provechoso para nosotras y para la charla y para
todo el ciclo. Sí, también el hecho de pasar sus influencias en funciones donde él no fue, también estuvo bueno porque pudimos seguir construyendo nuestra idea del ciclo entre nosotras con el público, pero sin la presencia de él. Entonces también ahí el ciclo se amplió y los vínculos de cada película de Álvaro con cada influencia fueron como abordados de una manera más directa entre nosotras y el público y entre nosotras incluso solas. Y eso estuvo bueno también para ampliar como el marco teórico del ciclo que realmente se desarrolló desde la primera función hasta la última. Este ciclo estuvo cargado de teoría y se desprendieron varias líneas teóricas que nos generaron como ganas de gestar otros ciclos. Está bueno también eso, como cuando un ciclo te inspira a generar otros. Y además generamos un vínculo con Álvaro que sin dudas que vamos a afianzar con el tiempo y que estamos seguras que en algún momento va a volver a Pervanche. El ciclo fue para Álvaro una instancia de reflexión sobre su propia obra y que nos dijo que nunca en su vida tuvo una instancia como esta, que no había pasado tanto tiempo pensando en sus propias películas, en el vínculo entre ellas, nunca había estado tan abierto a escuchar qué decía el público sobre ellas, a discutir mano a mano con otras personas que las acababan de ver, y que eso fue algo que para él, que estaba tan peleado con el cine, fue muy positivo y hasta le dio un poco más de ganas de volver a filmar, dijo en un momento, que al principio era algo que decía que nunca iba a volver a hacer. Sí, yo creo que le rompió el corazón a algunos del público en la primera función, que dijo que para él el cine como realizador ya era parte del pasado, ¿no? Y algunas preguntas que surgieron de, bueno, pero ¿por qué no vas a volver a filmar? O como, no puede ser, que también compartimos. Y nos quedamos contentas de esta esperanza de que tal vez más adelante pueda haber alguna otra película de Álvaro. Es una película sobre una lobizona y también es una película sobre Poleri, una película sobre Betty Faría, una película sobre Artaud. Es tantas cosas, pero sobre todo me parece que es una película también sobre Álvaro Vuela. Queremos agradecerle, primero que nada a Álvaro por estar tan abierto a nuestras propuestas, por permitirnos pasar todas sus películas. También a Martín Barrenechea, que fue quien nos facilitó la copia de La Deriva, a Isa, Jaime y todo el equipo de Orlapa, a Guillermina Martín Doyle, al Chamullo, que nos abrió sus puertas por primera vez para este ciclo, Joselo y Emilia, también al Tatú como siempre, que fue donde proyectamos las influencias, y también a la Casa de las Ciudadanas por prestarnos siempre los equipos para grabar este podcast. Y también agradecer a Gabriel Massa, que durante este ciclo nos invitó a participar de una charla sobre cineclubes que se llamó El Eterno Retorno a los Cineclubes y Espacios Alternativos de Exhibición en la Mediateca de Ronald Meltzer en el Castillo del Parque Rodó, que está disponible en YouTube y pueden escuchar. Hablamos también del ciclo de Álvaro durante esa charla y nada, fue una instancia muy rica para nosotras que nos encantó participar y los invitamos a que lo escuchen. Pervanche Podcast, un espacio de reflexión cinematográfica con ciclos de cine.